Libra, bienvenidos para tu lectura para esta semana. Te saluda J y estás aquí en mi canal J Tarot. Quiero invitarte a suscribirte, a activar la campana para que te lleguen mis notificaciones y todas las semanas puedas recibir estos mensajes. La buena noticia para ti esta semana, vamos a ver, te sale la carta del maestro Libra. Si has estado en una búsqueda espiritual, si has estado tratando de conectar con Dios, con el universo, como sea que tú llames a esta energía divina que nos protege, nos guía y nos da lecciones también, durante esta semana tú vas a poder tener esa habilidad de encontrar a la persona indicada para ti. Hay un dicho, los que me conocen, si has estado conmigo desde el inicio, sabes que yo me enredo con los dichos, pero hay uno que dice algo así como que el maestro aparece cuando el estudiante se encuentra preparado. Espero que sea así. Y de esa misma manera estás tú. Ya estás preparado para recibir una lección, preparada para recibir entonces un nuevo camino en tu vida. Una persona que te va a enseñar algo que es importante para dar tu siguiente paso en la vida. Y eso va a estar sucediendo durante esta semana. O podría extenderse un poco más a las semanas de más adelante, pero tienes que estar preparado porque parece que ya estás lista, estás listo para un nuevo paso en tu vida, para una nueva lección, para un camino nuevo que viene para ti. Mira, tienes la carta también del vacío. Y esto es una gran oportunidad. Hay que ver las cosas de una manera positiva, Libra. No las veas de una forma negativa. Esta es una gran oportunidad para ti, para llenar un espacio que estaba vacío en tu vida, que estaba oscuro, con luz. Y esta es la buena noticia que vas a tener durante esta semana, porque un periodo de tu vida oscuro finalmente se ilumina, finalmente se abre, finalmente se elimina esa oscuridad en tu vida y se abre, se da paso a la luz, se da paso a una gran bendición, a una gran conexión que vas a estar teniendo. Para el grupo, ok, déjame empezar de nuevo. Para un grupo de ustedes, ahí está, ahora sí salió. Esto podría representarte una conexión espiritual, ¿eh? O esto podría representarte de que tú te vas a estar convirtiendo en un maestro espiritual para personas a tu alrededor y que tú vas a estar llevándole luz a estas personas. Como son lecturas generales, esto aplica para tu signo solar, ascendente y tu signo lunar también. Y tienes que adaptarlo a ti, ya sea que tú eres quien estás buscando al maestro o que tú seas la persona que se quiere convertir en el maestro para crear puentes de comunicación y unir a dos grupos. Aquí unir dos ideas, dos equipos, dos personas. Y tú vas a hacer ese puente de comunicación que va a permitir que eso se dé. Hay avance para tu vida, hay progreso, se levantan bloqueos, se levantan energías de situaciones que estaban detenidas para ti. Y me están diciendo que tu valor, tu resistencia, el pararte firme, el defender una idea, el defender una causa en tu vida, va a ser importante para ti. Y va a ser eso que te va a ayudar a poder avanzar, a dar ese siguiente paso del cual te estoy hablando, que es importante para ti, Libra. Dar ese paso donde ahora tú avanzas, subes un escalón en tu vida. Hay un progreso, un obstáculo que tú logras vencer. Si hay algunos de ustedes que tienen una energía donde estás como que, ay, ya no puedo más, esta situación, esta circunstancia, no puedo seguir, está en dificultad, no veo la luz, esa actitud está muy pronto a cambiar, ¿eh? Esa actitud está muy pronto a quedar atrás. Y aquí tienes un mensaje también con la carta de experimentar que te habla de que tienes que probar cosas nuevas. Tienes que buscar maneras distintas de resolver las situaciones o de pensar también. Y a la manera como tú busques maneras distintas de pensar, hables con los demás, expreses lo que tú estás sintiendo y pidas opinión, de esa manera entonces puedes lograr tener un mejor entendimiento. Es como yo acabo de tener un sueño que podría ser un sueño profético y acabo de compartirlo. Estoy grabando este video el día domingo y domingo 28 de junio y acabo de compartir el sueño. Al final va a estar el video para que le puedas dar clic y puedas ver el mensaje que mandé allí. Ahí te cuento cómo es el sueño que tuve y cómo le puedes dar una interpretación también a los sueños o señales que recibas en tu vida, porque puedes hacerlo de diferentes maneras. Vamos a ver qué más viene para ti, ¿eh? A ver, tienes la carta del 7 de oros. Yo veo aquí que una situación que tú necesitabas que se resolviera se va a estar resolviendo muy pronto esta semana. Y también veo aquí a alguien que parece que va a estar abriendo sus bolsillos, abriendo sus cuentas de banco.
y va a estar de alguna manera u otra llevando ese dinero hacia ti. Esto podría ser una representación también de que alguien te está enviando dinero. Puede ser una persona que está en otra ciudad, en otro pueblo, en otro país, te está enviando dinero por medio del internet o te lo manda por medio de un mensajero. Pero aquí yo veo que un mensajero se va a estar acercando a ti para llevarte algo y parece que es un dinero que estabas esperando o que necesitabas. Puede ser un dinero también que te deben, porque esta persona aquí con este 4 de oros veo que está como bien aferrada a su dinero, bien aferrada a sus cosas monetarias y no quiere compartirlas, no quiere darlas. Y esta persona tiene como una energía que no eres tú, siento que es alguien más en tu vida, que tiene una energía así como de egoísmo, de que todo es para mí, nada para ti. Podría ser alguien que se relaciona contigo con respecto a trabajo, dinero o amor. Por ejemplo, que alguien que está trabajando contigo o en amor en la parte de la familia o una pareja que tal vez estaba en el extranjero, un hermano, una hermana. Tienes que adaptar a esa persona a ti. Pero hay alguien aquí que tenía esa energía que es como que tengo dinero pero no te voy a ayudar, no me da la gana. Perdón, ustedes saben, yo soy bien directo con los mensajes, ¿eh? Yo te digo las cosas como yo las recibo y como si fuéramos dos grandes amigos conversando. Así que si escuchas esto nada más y no estás viendo el video, pues es como si estuviera hablando contigo por teléfono. Mira, tienes el 3 de... Uy, 3 de espadas. Y usualmente la gente no se alegra cuando ve el 3 de espadas, pero es que está acompañado del as de espadas, ¿eh? Y esto me está hablando aquí de una sanación. Hay algunos de ustedes que tenían una espinita enterrada, tenían un clavo enterrado en su corazón y era como que, mira, yo te voy a decir el mensaje, ¿eh? Era como que aquí alguno de ustedes estaba con algún tipo de dolor, resentimiento, tristeza y tenías un clavo metido en tu corazón, como que todavía tienes ese clavito ahí molestándote. Espero estar pasando el mensaje de la manera como lo estoy pensando. Y aquí yo veo que tú te vas a sacar ese clavo. Yo veo que aquí tú te vas a estar sacando ese clavo y esto podría ser algo así como que, vamos a decir algo, y tal vez tú no tengas que hacer nada, pues no hagas nada que te pueda generar karma o energías negativas a tu alrededor. Pero te voy a poner un ejemplo para que lo puedas interpretar y eso puedes adaptarlo a trabajo, a el amor o a una amistad. Digamos que tú recibiste algún tipo de traición y que una persona a quien tú le habías entregado tu corazón, que no estaba siendo recíproca contigo y no te trataba de la misma manera, te trataba mal, no te mostraba amor, tú te sentías bastante triste en esa situación. Ustedes terminaron, tal vez esa persona incluso hasta te dejó y a esa persona que te lastimó se fue con otra persona más, se fue con alguien más. Pues ahora yo veo aquí una noticia donde tú vas a estar recibiendo información que te va a alegrar, te va a llenar el corazón de mucha alegría. Y esa persona que se fue y que te lastimó, ahora está pasando trabajo en su relación. Y no es para que te alegres porque le está yendo mal, pero tú sabes, vas a tener esa sonrisita así medio lado que dice como que, ¡ja, ja! Karma, ahí está, pagaste. Aquí yo veo que alguien que te hizo daño, puede ser incluso una persona en el trabajo que no te compartía la información, que siempre tenía una energía así como que, esto no se lo voy a decir, a Libra que haga lo que le dé la gana y que le vaya bien mal con el jefe porque va a quedar mal, yo no le voy a ayudar. Pues esa persona, quiero que sepas que va a suceder algo en la vida de esa persona con la cual tú trabajas, con la cual tú vives, con la cual te pudo haber hecho daño en un pasado, que ahora el universo va a ponerte en una posición en la vida donde tú tienes que ser la persona elevada, pero tú vas a decir, ahí está, todo lo que se hace se paga, así que hacer el bien. Y puede que te dé un poquito de, tú sabes, de así como que, bien hecho, coge lo tuyo, pagaste, pero... Y no tiene nada de malo, ¿eh? Siéntate bien, pues, si quieres sentirte bien por esa situación, pues siéntate bien por esa situación. Nada más que no le desees mal a la persona, ¿no? Pero alguien que te lastimó va a pagar y tú te vas a dar cuenta de que el universo se las cobró. Tampoco es nada grave, ¿eh? No veo que le vaya a pasar nada grave. Puede que... No ves que le va a pasar algo así como que, oh my God, tuvo un accidente. No, nada de eso. A ver, parece que eso finalmente te va a dar paz, te va a dar tranquilidad, te va a dar armonía. Mira, parece que hay algunos de ustedes que necesitaban como ese cierre para cerrar ese ciclo, dejar eso atrás, porque lo que viene aquí para ti es algo maravilloso. Veo un grupo de personas que podrían estar recibiendo noticias de embarazo también. Y si hay algunos de ustedes que han estado esperando recibir noticias de adopción, especialmente si han estado tratando de adoptar un bebé en el extranjero. A veces mis mensajes son bien específicos, pero tengo que darlos, ¿eh? Si alguno de ustedes ha estado esperando tratar de adoptar,
my God, ¿qué iba a decir ahí? Si alguno de ustedes ha estado tratando de adoptar a un bebé en el extranjero, otro país, otra ciudad, de otra cultura, veo que eso va a ser posible para ustedes. Para otros lados estamos hablando, para otro grupo estamos hablando aquí de una energía en el amor, donde la paciencia que tú has estado teniendo va a demostrarte de que estás dando los pasos correctos. Porque aquí yo veo una espera que se necesita, una espera que están teniendo. Puede ser que estás conversando con alguien con quien tienes una relación o con quien quieres poder tener una relación en el futuro y esa persona se encuentra en el extranjero. Y parece que ustedes han tenido dificultad para poderse unir, para poder estar juntos porque están a la distancia. Hay una energía aquí donde se está tratando de luchar también en contra de tentaciones, en contra de, y como estamos hablando del amor, de las tentaciones del cuerpo, las tentaciones de la carne. Pues aquí tienes a la carta del diablo que te está hablando acerca de ese tipo de tentaciones que parece que algunos de ustedes van a estarse viendo enfrentados, especialmente si tienen una relación a larga distancia. Con la carta del Rey de Bastos y la carta del 10 de Oros, yo estoy viendo aquí de que el bien o el amor va a ganar sobre las tentaciones que puedan estar teniendo. Así que se ve bien, ¿eh? Se ve bien aspectado esa situación, esa energía a su alrededor. Solamente que traten de cuidar esa energía, esa tentación, si eso son ustedes las que los podrían estar teniendo. Dado el caso de que el mensaje sea de esa manera para ustedes. Veo también aquí que podrían estar presentándole la persona que a ustedes le interesa a su familia. Y esa presentación puede ser por medio del internet, puede ser por medio de las redes sociales, pero aquí hay esa energía donde viene como esa presentación. ¿Por qué me está llegando ese mensaje? Oh my God. Bueno, yo te lo doy. Y eso es porque tienen que ser ustedes, mis guerreros, tienen que tener una actitud madura, pues, cuando van a tomar estas decisiones, ¿verdad? Pero veo una energía también aquí donde parece que la persona con la que a ti te gusta ahora, en el pasado, ese es el mensaje que estoy recibiendo, en el pasado pudo haber estado involucrado o involucrada, no importa tu género, con un amigo tuyo o con alguien que tú conoces o con un familiar tuyo. Y tienes que ver hasta qué punto entonces eso puede afectar tu relación con esa persona. Puede ser que te estás conociendo con alguien, te gusta, y se siente que son el uno para el otro y que tienen una conexión espectacular y que están unidos por el Dios, el universo los conectó, pero parece que esa persona, cuando tú les presentas a tu familia o le presentas a tus amigos o algo así, ahora o más adelante, pues yo sé que todavía no se puede hacer muchas cosas por lo de las cuarentenas, pero parece aquí que uno de esos amigos después, o ese familiar te va a decir después, dije, ay, mira, Libra, ¿tú te acuerdas cuando yo estaba saliendo, hace tiempo que te dije que estaba saliendo con alguien así, una extranjera, un extranjero que estaba llegando, que estaba aquí en el país, que no sé qué, no sé cuánto, que acababa de llegar, sí, y tú dices, ajá, sí, yo me acuerdo, ¿qué pasó? Sí, yo me acuerdo, ¿y qué pasó? ¿Y qué tiene? ¿Qué pasó? Ajá, dime, ¿qué pasó? Pero habla. Ok, me estoy metiendo mucho en la película. Te va a decir, dice que bueno, esa persona... es con la que tú estás andando ahora. Chun, 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 chun. Bueno, vamos a ver qué más hay aquí para ustedes. Para esta semana, recuerden que estas lecturas se pueden extender un poco más, pues son bastante profundas y puede que las cosas sucedan un poquito más adelante. Viene un conflicto, una dificultad. Y ustedes definitivamente pueden darle la vuelta a ese conflicto, a esa dificultad, y ustedes pueden trabajar en ese conflicto para que funcione a el favor de ustedes, que los pueda ayudar. Así que hay una situación en la que ustedes se pueden encontrar ahora o durante la semana o más adelante, donde tú te vas a sentir como que qué problemón me he metido ahora. Y ahora cómo salgo de esta vaina. Ups, eso no es palabra obscena. Y tú vas a estar así como que, ¿y ahora cómo salgo de esto? ¿Y ahora qué hago? Vas a estar como en ese momento pensando eso. Quiero que sepas de que se te va a presentar la oportunidad que tienes que descubrir tú de darle un giro a esa situación y que esa situación trabaje a tu favor. Y esa es una oportunidad para cerrar un ciclo, y cerrar este ciclo puede tener que ver con algún tipo de enfrentamiento, ya no como un conflicto, sino un enfrentamiento en el cual tú dices, ok, mira, vamos a hablar cara a cara, frente a frente. Vamos a decirnos las cosas como son. Y van a poder entonces desarrollar sus sentimientos, expresar sus sentimientos, y puedes con comunicación resolver este problema, hablando, y vas a lograrlo. Si te encuentras en un conflicto donde tienes esa actitud que te acabo de decir, que tú estás así como que, ¿y ahora qué hago? Le das el giro a tu favor si lo haces de una manera inteligente
con un balance perfecto de tus emociones y poniendo las cartas sobre las mesas para cerrar ese ciclo. Y sales adelante de allí. ¿Cuáles van a ser los resultados que vas a estar viendo en tu vida? Puede ser de algo que te acabo de hablar aquí o puede ser algo de un resultado que tú has estado esperando. Vamos a ver para finales de la semana o los resultados que podrás estar recibiendo de parte de Dios, de parte del universo. Mis guerreros de Libra, ¿de qué son? Mira, había aquí como una decisión que algunos de ustedes tomaron que luego se arrepintieron y trataron de echar para atrás. Y era como que, ay, ya la vida, ¿y ahora por qué hice eso? ¿Y ahora cómo le digo que no? Parece que aquí hay una situación en la cual te metiste en una camisa de 11 varas, te metiste en una situación de la cual ahora te arrepientes y estás tratando de echar para atrás. Y yo veo aquí que tú vas a poder echar para atrás. Siempre que lo hagas con compasión, siempre que expliques, que tengas una comunicación abierta, tú vas a poder entonces dar ese paso para atrás por la decisión que te equivocaste. Tal vez algunos de ustedes actuaron precipitadamente, tuviste algún conflicto en tu trabajo, con tu vida, con alguien y dijiste algunas cosas de las cuales después dijiste, ay, ya la vida, ¿por qué dije eso? ¿Ahora qué hago? Pues simplemente hablándolo con compasión, incluso pidiendo disculpas si son necesarias o explicando que en el momento que tomaste esa decisión no estabas pensando claramente, la situación se resuelve. Así que aquí hay un paso, una situación que tú tienes que echar para atrás de que sale. Tal vez algunos de ustedes, por darte un ejemplo, tienes que, recuerda, adaptarlo a ti si resuena contigo. Si no resuena contigo, déjalo a un lado, nada más ahí para que le tomes en cuenta para un futuro. Algunos de ustedes dijeron a un compañero o a un jefe, y tú sabes qué, yo voy a renunciar, esto no es para mí, yo no puedo con esto. Y después tú dices que, ay, en verdad sí podía, creo que nada más era como el momento que estaba así como, un poquito frustrado. Y creo que me adelanté. Y ahora, ¿cómo le digo? Diciéndole, así mismo, diciéndole. No te estés torturando. Una frase que aprendí, la indecisión es una tortura. Así que háblalo, dile de una vez qué es lo que está pasando. Veo aquí con esta as de espadas que se entierra un hacha, se entierra una situación de problema que va a quedar completamente resuelto. Así que problemas o situaciones, dificultades que estabas teniendo, logran finalmente como enterrar ese problema porque lo han trabajado, lo han sanado y ustedes pueden estar preparados para recibir la abundancia que están teniendo. Veo una energía también aquí donde hay algunos de ustedes tal vez que necesiten vender algo muy importante para ustedes, porque tal vez necesiten dinero. Y yo veo que ustedes van a lograr vender eso. ¿Sabes? Algunas personas hay algunos lugares que son como casas de empeño, no sé cómo lo conozcas en tu país, donde por ejemplo yo tengo un reloj y el reloj es cuesta X cantidad de dinero, entonces yo voy a un lugar donde yo se los dejo a ellos y ellos me dan a mí dinero y luego yo tengo que pagar ese dinero. Hay una energía donde tal vez algunos de ustedes tengan que hacer algo así para poder recibir dinero, meterlo en una casa de empeño o vender algo que sea muy importante para ustedes, para poder conseguir dinero en estos instantes, para poder hacer algún tipo de arreglo que necesites para subsistir o para salir adelante. Y ese dinero te llega. Y si es la decisión que tienes que tomar, pues parece que es una decisión bastante dolorosa, pero que al final y al cabo vas a poder cumplir con lo que tienes que hacer. Y estoy seguro que el universo en un futuro, efectivamente, mira la carta que te salió, efectivamente el universo en un futuro va a recompensarte por ese sacrificio que tienes que hacer para poder obtener dinero. Así que ánimos, para aquellos que se tienen que desprender de algo muy valioso porque necesitan dinero, el universo se va a encargar de que en el futuro regrese a ti multiplicado por 3 esa bendición. ¿Cuál es el espíritu animal que te acompaña esta semana? ¿Cuál es el número de la suerte y tu color? Mira, qué lindo. Tienes al cerdito. El espíritu del cerdito es el que te va a estar acompañando esta semana. El color para ti va a ser como un color rosado. Veo como un rosa vieja también, ese colorcito. El número de la suerte va a ser el 47. Puedes virarlo también como el 74 o sumarlo, que sería el 11, ¿verdad? Sería el número 11. Si ya has llegado a el final del video, déjame ahí en los comentarios J47 y pues para saber que llegaste aquí al final del video y de repente algunos ahí al azar tendrán alguna sorpresita. Ya lo verán.
algunos y al azar. Pero igual, si llegaste hasta el final del video, déjame ahí saber con J47 de que llegaste hasta el final. Y el mensaje que te da es que utilices tu mente de una manera inteligente, que tomes decisiones inteligentes, sabias, que tomes decisiones sabias. Y qué linda la carta del cerdito. Un honor el poderte haber atendido, mis guerreros de Libra. Te mando un fuerte abrazo. Te decreto una semana llena de muchísima luz, progreso y abundancia infinita. Y tú también haces ese decreto ahí en los comentarios. Decreto abundancia infinita para mí o lo que tú necesites. En la manera que tú lo expresas, se manifiesta y llega a tu vida. Y aquí está el video del sueño que acabo de tener el día de hoy, domingo 28. Así es que míralo para que veas cómo te he hecho el cuento del sueño y también las interpretaciones posibles que les puedo dar como una profecía. Y ahí también puedes aprender a cómo hacerlo para ti. Te mando un fuerte abrazo. Nos vemos entonces en el próximo video.